Bueno, vamos a hablar de economía ahora. Así es, porque el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el dato de inflación de junio y para hablar de esto recibimos a Luis Custodio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Varias confirmaciones y alguna sorpresa incluso en los datos del índice de precios al consumo, su evolución en junio, que nos permite también echar una mirada hacia atrás bastante más amplia. Vamos ya a los primeros números con la primera placa acerca de los datos que referíamos. La sorpresa es el dato de junio. Fue notoriamente inferior a lo esperado. Es un menos 0,46, ahí le falta el signo negativo. Los analistas aguardaban en la mediana una suba de 0,3 y fue una caída de casi medio punto porcentual. Es un acumulado muy bajo en el semestre, ese 3,8% prácticamente, y en el dato anualizado, casi 6%, unas décimas por debajo del rango meta del Banco Central, por primera vez desde abril-mayo del año 2021, que no se da esto. En ese entonces el techo era 7%, no 6% como ahora. Ahora es de 6, decimos, y hay que remontarse a septiembre del año 2017, casi 6 años para encontrarnos un guarismo tan bajo en el acumulado a 12 meses. Vamos a volver por un momento ahora al acumulado del primer semestre del año en la siguiente placa y observar ese periodo de enero-junio, cómo se ha comportado. Esta segunda placa nos muestra allí la comparación de los últimos 6 años, cómo se puede observar el primer semestre. Notoriamente más bajo el dato en este año 2023 que en los años anteriores. Ahora, ¿qué incidió para que esto se comportara así? En la placa siguiente podemos observar hacia adentro, en determinados rubros, qué ha pasado con la evolución de los precios minoristas durante este periodo. Muy fuerte caída de frutas y verduras, rubros volátiles que hasta hace poco tiempo pegaban fuerte al alza. Además el rubro transporte, especialmente los combustibles, que bajaron a comienzos de junio, y una leve baja también a la carne. Y allí están los principales impactos. Esto es lo más notorio que podemos destacar. En el caso de frutas y verduras podemos observar una referencia más clara en una placa siguiente, por favor, y ahí podemos tomar la real dimensión de su peso precisamente en el índice. Acá está la evolución del índice de precios al consumo en ese tono lila y también el de frutas y verduras en conjunto en rojo. Queda clara la volatilidad, fíjense ustedes, ese serrucho que se genera en estos rubros, y en junio ambos a la baja, tanto el índice de precios al consumo como frutas y verduras en conjunto. Los que empujaron para arriba tanto tiempo, frutas y verduras, ahora empujan en este caso a la baja y lo han hecho este mes de una forma bastante fuerte. Vamos a ver ahora cómo evolucionan los precios si quitamos esos rubros volátiles, caso de frutas y verduras especialmente. Veamos la siguiente placa, por favor, y ahí podremos observar. Es en esta, está bien, es esta placa. Es la inflación núcleo lo que vamos a mostrar, o subyacente, como dice allí, o tendencial, como se le llama. Se excluyen determinados rubros, en este caso sin frutas, verduras y combustibles. Hay otros cálculos que incluyen también la carne y alguna otra tarifa administrativa, pero en este caso lo que se elimina en la línea roja son frutas, verduras y combustible. La gráfica nos muestra cómo al ir bajando los volátiles, la inflación tendencial converge con el IPC. Fíjense ustedes cómo se va sumando. La línea negra horizontal es el techo del rango objetivo del Banco Central, que estaba en 7 y bajó a 6. Y fíjense ustedes, los volátiles y el índice de precios al consumo, que se movieron distinto durante mucho tiempo, cómo poco a poco van convergiendo. Esto refuerza la idea que el mayor impacto que teníamos en los últimos meses para la inflación correspondía precisamente a rubros volátiles, en este caso, como veíamos allí, frutas y verduras. Y ya que hablamos de componentes volátiles, hay otros que vale la pena repasar. Hacemos un zoom en estos dos rubros ahora en esta placa. El primero es el precio de los combustibles. En la gráfica tomamos el gasoil desde el arranque del año. Al tratarse de otro de los componentes altamente volátiles, que los combustibles bajen o se mantengan es un alivio para la inflación. Y en junio bajaron a comienzos de mes. Y la otra gráfica muestra el tipo de cambio, que tampoco es neutral en esto. Como se puede observar, el dólar fuertemente a la baja en junio, perdió algo así como 3,5% de su valor frente al peso, lleva perdido más de 6% desde el inicio del año.
y eso le quita presión a ciertos bienes importados que de lo contrario podrían influir en la inflación, empujando al alza. Veamos ahora qué podemos esperar para el de aquí en próximo adelante. semestre. Exactamente, la foto de este año completo y también la eventual fotografía del año 2024. La placa siguiente nos muestra precisamente esas estimaciones. Son las estimaciones de privados y las proyecciones oficiales. Como referencia arriba en amarillo, el techo del rango meta que se plantea el Banco Central, 6%. Después, la proyección oficial surgida de la rendición de cuentas presentada hace poquitos días, la estimación de los analistas y la de los empresarios, todas para 2023. Después abajo están de vuelta Ministerio de Economía, analistas y empresarios, pero para 2024. Fíjense la diferencia entre la estimación oficial, que en ese trío de barras es siempre la primera, la diferencia entre ese optimismo oficial y el pesimismo de los empresarios, en medio la mediana de los analistas. Y esta dispersión se torna relevante, ya que los analistas ayudan a formar opinión y los empresarios forman precios. Por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta. Y precisamente para ir cerrando, vamos a ver la incidencia de la inflación en los salarios, que es otro tema que está sobre la mesa. Tengamos en cuenta, acaba de presentarse la propuesta del Poder Ejecutivo para la 10ª ronda de consejos de salarios. Mañana los empleadores y trabajadores, a través de sus representaciones formales, van a estar haciendo llegar sus comentarios sobre lo que presentó el Ministerio de Trabajo. El gobierno pretende que cada sector de actividad recupere el nivel perdido desde la pandemia, no en general, hay sectores varios que van a terminar su recuperación a fines de 2024 y otros en el 2025. La intención es volver al poder de compra prepandemia, pero nos quedamos en esta gráfica por un momento. Acá podemos ver la evolución del índice medio de salarios y de la inflación. La línea en rojo, que fluctúa buena parte, 2/3 de esta gráfica por debajo, es la del índice medio de salarios. La violeta, que va generalmente por arriba, es la de los precios al consumo. Y esto nos muestra la pérdida de salario real a corregir. Estas dos zonas pintadas de violeta son salarios perdidos. La zona roja es lo que ya hemos ido recuperando en ese diferencial entre precios y salarios. La cuestión es que según las pautas oficiales, semestralmente habrá aumentos salariales basados en dos componentes. Por un lado, recuperación para ir achicando la brecha. Pero por otro, la inflación proyectada hacia el semestre siguiente. Se basa en la inflación que está en el informe que acompaña la rendición de cuentas. Son las estimaciones del Poder Ejecutivo. Quiere decir que si la inflación se comporta como dice el Poder Ejecutivo de aquí en adelante, los ajustes van a estar alineados. Si se comporta como piensan los analistas, o peor, como piensan los empresarios, bueno, va a ser necesario corregir. Y esos correctivos se dan cada 12 meses. Lo que vamos a tener allí entonces, en julio del año que viene y en julio de 2025, es un desembolso que, si esto se da, va a ser mayor para los empresarios, de mayor peso para corregir. Y los trabajadores de esperar a tener esa corrección con cierto rezago, porque al no cobrarlo antes hay un dinero que no tienen disponible, lo que ¿verdad? pasó en la pandemia, ¿no? Claro. Veamos qué opinan empresarios y trabajadores mañana cuando estén presentando sus respuestas, pero no es menor. La inflación generalmente, siempre lo ha sido, es un factor muy relevante en la mesa de la negociación salarial y no va a dejar de serlo en esta. Tengamos en cuenta esa brecha entre las estimaciones oficiales, las de los analistas, pero sobre todo las de los empresarios. En un par de días los empresarios están actualizando la nueva encuesta. Quizás han cambiado de parecer y ven ahora un valor algo menor. Y otro dato muy importante, otro frente que se abre, que es importante rescatar, mañana se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Comenzarán a bajar? Recordemos que hasta ahora las tasas al alza con una política monetaria contractiva lo han estado precisamente para enfriar la economía. Ahora que la inflación se va comportando y va llegando al objetivo que tienen las autoridades y ojalá que se mantenga allí, ¿tendremos a su vez también un correlato con tasas bajas? Lo vamos a conocer mañana sobre esta hora, más o menos. Bueno, Luis, antes de que te vayas, una pregunta muy colateral, pero sí. ¿El precio a la baja del agua embotellada puede llegar a incidir en el próximo mes en el índice de inflación? El agua embotellada es un pequeño subrubro, una pequeña división, el agua embotellada dentro de alimentos que tiene una enorme incidencia. Bien. Pero lo que inciden son
mucho más y Las están frutas y ponderados, verduras, como decía. frutas, verduras, carnes, lácteos. Bien. El caso de las bebidas gasificadas o de las aguas, la incidencia es bastante menor. Diría que esto no mueve la aguja en este caso. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luis. Gracias, ustedes. Luis.